UABC, sean ustedes bienvenidos a este su programa del quehacer universitario. Como saben, mi nombre es Brandon Curiel y junto a Juliana Castro, una de nuestras 3 conductoras magníficas de su programa, estaremos haciendo una cobertura ardua, pero sobre todo muy detallada, de este magnífico evento que se llama Unifest Tijuana 2018. Juliana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Pero dile a nuestro público de qué trata este magnífico evento. Me encuentro muy bien, Brandon, y primeramente de estar participando en este gran Unifest Tijuana 2018, como ya lo mencionaste, pero no podemos avanzar sin antes reconocer el gran labor que la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, en conjunto con el Congreso de Sociedad Alumnos CESA de la universidad, que realmente hacen un gran labor para estar aquí todos nosotros el día de hoy. Y lo más genial de todo es que constantemente, año con año, se hace este evento, porque festejan a todos los alumnos de nuestra maravillosa casa de estudios UABC. Y aparte, este magnífico evento también lo abren a todo el público para que vengan y sean partícipes de esta sabrosura de música, porque mira, en este Unifest tenemos a la Sonora Dinamita y a nuestros maravillosos amigos invisibles. Así que si no te quieres despegar, te recomiendo que no lo hagas, porque ¿qué viene a continuación en este programa? Así es, vienen cápsulas totalmente divertidas y entretenidas relacionadas con el Unifest y con quehaceres universitarios. Así que no se muevan de su lugar, los invitamos a que se queden porque están en Sensor UABC, temporada 13. ¿Notaron algo diferente? Bueno, eso es porque nos encontramos en el Unifest Tijuana 2018. El Unifest es un evento que organiza UABC para festejar el Día del Estudiante. Así que, ¿qué tal si vamos a disfrutar de este evento juntos? Desde que Unifest abrió sus puertas al público, no dejó de recibirlo. La gente que fue a disfrutar del evento fluía, en especial los alumnos que iban preparados para festejar la celebración que UABC, en conjunto de la Sociedad de Alumnos, les tenían preparados para celebrar el Día del Estudiante. Vamos a empezar esta tarde. Además de músicos invitados, en el Unifest se contó con stands en donde podías pasar ratos agradables y divertidos en compañía de tus amigos. Comenzó el Unifest y el equipo de Sensor no esperó para comenzar a captar imágenes de principio a fin de este gran evento. En ningún momento se perdió la oportunidad de vestir a las personas con la camisa original de este Unifest, para así sentirse parte de este evento. Slurs, Freud y DJ Yerlam Selecta abrieron este gran evento, en el cual, momentos más tarde, se presentaron los amigos invisibles. Esas son puras mentiras. Esa noche que nos pusieron a cantar, y la Sonora Dinamita, quienes nos hicieron bailar al ritmo de sus cumbias. Presentamos a Yerlam Selecta. ¡El aplauso fuerte! el sol y la playa. Sí, bastante. Es la primera vez que vengo y me parece agradable. Muchísimo, me gusta mucho el ambiente, está muy padre el lugar. Pues más o menos, apenas empezando, entonces vamos a ver cómo termina. Me parece bien, te suena. Hasta ahorita no nos quiero mucho, esperé mucho en la entrada, me parece una buena organización. Se me hizo bien, está bien, está todo organizado. La verdad, no pensé que fuera de mi agrado, pero está buena la música. Así que me encanta, es una fusión de varios géneros y la disfruto mucho, está muy padre. Probablemente es mi último año en UABC, entonces a lo mejor
será el próximo año. Sí. A la Sonora Dinamita, los cumbiones, a los amigos, en especial. Son mis favoritos, me gustan mucho. Conforme la noche iba llegando, se veía más y más gente en el evento. Llenaban el antiguo estacionamiento caliente, contagiándose de la música de los artistas invitados. Hubo presentaciones por parte de Cimarrón Agrio y UABC Radio, quienes arribaron al escenario para ambientar el evento. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo siguen, Unifest? Al finalizar el evento, todos se fueron satisfechos por las increíbles presentaciones, la excelente organización y la vibra de todos los asistentes. El público cantó y bailó, pues finalmente era lo deseado para disfrutar del gran día. Unifest destacó como en años anteriores. No cabe duda que nunca van a dejar de sorprendernos. Y bueno, esto fue de visita en el Unifest Tijuana 2018. Esperamos que hayan podido disfrutar de esta pequeña recopilación, o mejor, que lo hayan podido disfrutar en persona. Y si tú no fuiste, te invitamos a acudir el próximo año. Esto es Sensor UABC, temporada 13. Y si no se acuerdan de nosotras, soy Ana Yancy Medina y Ana Ortiz. Hasta la próxima. Seguimos con más de Sensor UABC en este Unifest 2018, en donde miles de alumnos se dieron cita. Si se dan cuenta, detrás de mí están todos los alumnos el Día del Estudiante, pero sin más que decir, los invitamos a la cápsula que nuestros amigos de Foro tienen preparado para nosotros, una cápsula totalmente especial, obviamente de el Unifest. Quédense con nosotros, que están en Sensor UABC, temporada 13. Hola, ¿qué tal, sensores? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a tu sección favorita, Foro. El día de hoy me encuentro en el Unifest Tijuana 2018 y es un día muy especial, ya que les traemos contenido muy interesante acerca de las bandas que se presentan en este evento. Así que acompáñame. El Festival Universitario de UABC Campus Tijuana se llevó a cabo el día viernes 18 de mayo y contó con la asistencia de cientos de universitarios y público en general que disfrutaron de la celebración del Día del Estudiante de este año, con la participación especial de bandas como Freud, Slurs, Los Amigos Invisibles y la Sonora Dinamita. Tú eres la mujer que tiene todo el derecho sobre mí. Freud es un cantante solista originario de la ciudad de Tijuana. Comenzó a sus 12 años con instrumentos como guitarra, bajo y piano, y así fue como comenzó a cantar y a interesarse más por la música y composición de letras. Hace unos años fue que inició como cantante en el género funk R&B, y poco a poco ha ido escalando hacia lo que es ahora y le apasiona hacer. Slurs es una banda de música disco, house, R&B y funk que ha tenido inicio desde 2013 y ha participado en diversos eventos locales donde son bienvenidos. Caracterizados por su ambiente energético, la banda se conforma por sonidos de guitarra, bajo, batería, teclado y percusiones que dan ritmo a sus increíbles letras que avivan la fiesta. Seguramente recordarán a estos amigos de nuestra primera cápsula en Sensor. Y era básicamente un esfuerzo en crear música con una estética más electrónica. Empezamos a producir en la computadora, cosa que no habíamos hecho, y pues empezamos a crear un sonido más sintetizado.
esas son puras mentiras. Con sus sonidos de disco, acid jazz y funk, nos acompaña desde Venezuela Los Amigos Invisibles, que han sido veteranos de la música desde el año de 1991. Cuentan con un Grammy Latino y han realizado conciertos internacionales que han hecho que demás personas conozcan su música. Reconocidos por su canción Mentiras, Los Amigos Invisibles crean nuevamente ese ambiente de fiesta que te hace bailar al ritmo de sus canciones. La Sonora Dinamita, los invitados especiales de este evento y más esperados por todo el público. Este grupo de música tropical y cumbia ha ido trascendiendo a través de los años y nunca deja de pasar de moda. Un poco de baile no le hace mal a nadie, ¿no creen? En 1960, en la ciudad de Medellín, Colombia, fue donde surgió esta agrupación y desde entonces han ido creciendo y trascendiendo entre generaciones hasta llegar a ser uno de los grupos más importantes del momento. Sus canciones han servido como fuente de inspiración y de impulso para nuevos músicos de este género que quieren crecer en la industria musical. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho. Bueno, esto fue un poco de la música que se pudo disfrutar en el Unifest Tijuana 2018. Recuerda que esto es Foro, tu sección artística y cultural favorita de Sensor UABC. Nos vemos en la próxima. Y bueno, amigos de Sensor, continuamos con más aquí en su programa favorito del quehacer universitario. Los saluda Carlos Hernández, bastante feliz y muy contento de poder seguir aquí en este programa del quehacer universitario junto a ustedes, nuestro público televidente. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, YouTube y nuestra cuenta de Instagram para que ustedes puedan seguir todos nuestros pasos a través de nuestras cuentas oficiales. Por favor, sigan con nosotros, que esto es Sensor UABC, temporada 13. El Cineclub de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales les hace la invitación a la proyección de películas llamada Historias de Odio, Guerra y Amor, que serán todos los jueves del mes de mayo a partir de las 6 de la tarde con entrada libre. Mamá. Mamá. La próxima película en proyectarse será La Mujer que Cantaba, dirigida por Denis Villeneuve, una producción francesa y canadiense estrenada en el 2010 con una duración de 2 horas con 10 minutos. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Tu viens d'apprendre que ton père est vivant et que tu as un autre frère. Tu dois savoir, sinon ton esprit ne sera jamais en paix. Salut Simon, c'est moi. Je suis dans le village de maman, puis j'aimerais ça que tu sois là. El director adapta la obra de Wahdi Mouawad sobre un par de gemelos que hacen un descubrimiento que altera la vida después de la muerte de su madre. Al enterarse de que su padre ausente aún está vivo y que también tienen un hermano al que nunca han conocido. La pareja viaja a Oriente Medio en una misión para descubrir la verdad sobre su pasado cubierto de misterio. Il vaut mieux peut-être ne pas tout savoir. Varios críticos han llegado a mencionar que es una película poderosa e inquietante. En lo personal me parece excelente, pues contiene una muy buena dosis de misterio. אני עם מי? עם יוסף גודמן. פשוט ידעתי איך הוא. אני לא יודעת. את הכל בשבילי. אני אוהב אותך.
El jueves 31 de mayo se proyectará La esposa prometida, del director Rama Burstein. Después de que su hermana mayor muere durante el nacimiento, una mujer jasídica de 18 años debe cancelar su matrimonio con un hombre prometedor y casarse con su hermanastro viudo. La crítica piensa que es de esas películas que podrían utilizarse en una clase de antropología, sociología o religión, porque te hace apreciar de una forma de vida distinta y lo hace sin pretensiones, sin juicios, pero no por eso carece de un punto de vista crítico. Lo interesante no es tanto lo que pasa, sino la cotidianidad que se asoma en los actos y palabras de los personajes. El Cineclub es un programa que nos dedicamos a proyectar películas en la facultad para los alumnos. Está más enfocada a los alumnos de la universidad en general y a todo el que está interesado en el cine, en estas películas que casi siempre son no comerciales. Pues más que nada el maestro Víctor Soto, que cuando tomé las clases de cine con él me encantó el cine y quedé muy encantada con él, y cuando empecé a entrar al Cineclub pues creo que me gustó ayudarle y creo que es por eso. Pues la invitación a que asistan al Cineclub. Nos quedan 2 películas en este semestre. La proyección son los jueves a las 6 de la tarde en la sala Jorge Matay. El 24 de mayo tenemos La mujer que cantaba y el 31 de mayo tenemos La esposa prometida. Muy bonitas películas. Seguimos con más de Sensor UABC en esta subtemporada número 13. Asimismo, les agradecemos a todo nuestro público televidente que nos acompaña domingo tras domingo. Carlos, es un gustazo estar compartiendo nuevamente cuadro contigo, pero platícanos, tú tienes algo importante que decirnos. Algo más importante que vernos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Yo sugiero que nos sigan acompañando porque a continuación vamos a ver una cápsula donde nuestros compañeros asistieron a un centro de acopio. Por favor, sigan con nosotros, que esto es Sensor UABC, temporada 13. Se trata del 10º acopio de residuos electrónicos. Es una actividad que organiza la universidad con la finalidad de invitar a la comunidad universitaria, al público en general, a disponer adecuadamente los aparatos que están en desuso, todo aquel material electrónico, ¿no? que no tenemos a dónde tirar y sabemos que además pues, es contaminante. Y sería pues riesgoso para el medio ambiente que desecháramos a la basura o peor en tiraderos.
Bueno, en el transcurso de los acopios que hemos organizado, realmente hemos visto muy buena respuesta por parte de la comunidad. En general siempre se combina. Vienen bastantes universitarios y viene bastante gente del público porque se enteran del evento y porque tienen una especie de conciencia, ¿no?, respecto al manejo adecuado y ambiental de estos residuos. Cada vez han sido más las personas que acuden al evento. En algunas ocasiones tuvimos pocas personas que traían mucho material y conforme ha avanzado el tiempo hemos visto que cada vez vienen más personas con poquitas cosas. Siempre ha sido muy benéfico esto, muy positivo, dado que cada vez hay más personas con más conciencia ambiental. Bueno, el mensaje sería que cada vez tengamos más conciencia y más participación en actividades como esta. Hay acopios de electrónicos, pero también se organizan otros acopios. Hay otros materiales que nosotros desechamos y que podemos llevar a eventos como este y que no son convenientes tirar a la basura, como los medicamentos, por ejemplo, o como el plástico, ¿no? Mi nombre es Guillermo Navarro Vázquez, soy responsable de gestión ambiental en el campus Tijuana. Muchas gracias por continuar con nosotros en Sensor UABC. Todos los jóvenes cimarrones nos encontramos en una etapa de mucho estrés debido a los trabajos finales de toda nuestra carga académica. En estamos súper desvelados, súper estresados por todos los trabajos escritos, por todas las exposiciones que tenemos que preparar, pero gracias a la sociedad de alumnos tuvimos un pequeño ligero de todo este estrés y donde pudimos convivir con todas nuestras amistades y pasar un rato agradable. Esto fue en Unifest. Vamos a ver lo que nuestros amigos detrás de tienen preparado para nosotros y recuerden que están viendo Sensor UABC, temporada 13. El pasado viernes 18 de mayo se llevó a cabo el Unifest en el estacionamiento del Casino Caliente. Presentando como grupo estelar a la internacional Sonora Dinamita, así como la presencia de los Amigos Invisibles, Slurs Freud y Yerran Selecta, para celebrar el Día del Estudiante con la comunidad universitaria de Baja California. A continuación, iremos con el reportero estrella de Sensor UABC, Brandon Curiel, quien se dio a la tarea de entrevistar a uno de los organizadores que hicieron posible este magnífico evento. Hola, ¿qué tal, amigos de Detrás de? Nos encontramos con nada más y nada menos que Ángel Papalón, el organizador de este magnífico evento, que eres parte del comité organizador de este magnífico evento. ¿Cómo te encuentras, hermano? Me encuentro muy bien, muy feliz de estar aquí,
de estar aquí reunido con toda la comunidad de UABC y público en general. La verdad les hemos preparado algo muy bueno este día. Entonces nos encontramos muy felices. Como te digo, pues formo parte de la organización del evento del Unifest entre el comité de sociedades de alumnos. Somos todos los presidentes de sociedades de alumnos los que realizamos la organización de este magnífico Unifest Tijuana 2018. Así es. Algo que me interesa saber, ¿de qué facultad eres? ¿Qué desempeñas? A ver, dinos un poquito. Yo soy Manuel López, soy presidente de la sociedad de alumnos de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y pues aquí estamos. Hermano, ¿cuánto tienen trabajando en este magnífico evento? Tenemos trabajando desde febrero, le hemos estado pegando duro para la organización, la verdad, pues es nuestra primera experiencia organizando un macroevento como lo es esto y la verdad pues hasta el momento está saliendo todo bien. Perfecto. Oye, sabemos que eso es la cápsula de detrás de todo esto. ¿Qué tanto trabajo hicieron tus compañeros? ¿Qué tan difícil fue conseguir a los artistas? ¿Qué labor tan impresionante están haciendo de verdad, hermano? Pues la organización inicia desde nuestros directivos de UABC, quienes son los que nos dan la oportunidad de traer a estos artistas a tocar a nivel internacional y después nosotros buscamos a los artistas locales para darles la oportunidad de que puedan crecer y que los conozca el mismo público de aquí de Tijuana. La verdad pues yo me desempeñé más del lado de las bandas, del stage, de conseguir pues los patrocinios para que estuvieran hoy tocando aquí con nosotros. Cada presidente pues tuvo su comisión para realizar este evento y pues la verdad hubo una buena coordinación y pues esperemos que todo salga bien este día. Bueno, familia de Censor UABC, este es el Unifest Tijuana 2018. Hermano, te agradecemos. Gracias. Que hayas estado aquí. Gracias, Censor. Y bueno, pues continuamos con más y recuerden que esto es Censor UABC, temporada 13. Amigos de Censor UABC, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Desafortunadamente hemos llegado al final de este su programa El Quehacer Universitario. No sin antes recordarles que todos los domingos ustedes nos pueden sintonizar a través de su canal Síntesis TV a la 1:30 de la tarde y asimismo en su repetición los días miércoles a las 11 de la mañana. Juliana, el día de hoy tuvimos un programa bastante cargado, bastante ocupado. Cubrimos el Unifest, cubrimos el Día del Estudiante y asimismo muchísimas actividades que nuestros capsulistas realizaron para este programa. Por favor, dime tú, Juliana, ¿con qué te quedas del Unifest? Así es, Carlos, no podemos dar pie al desenlace sin antes felicitar a todos los tijuanenses por su día, que es el Día del Estudiante, y en especial a los universitarios de UABC, quienes se dieron cita este pasado viernes 18 de mayo, como tú ya lo dijiste, al Unifest. Miles de estudiantes se dieron cita para disfrutar del baile y olvidarse un poco de todas las presiones, los trabajos, exposiciones, etcétera. Carlos, ¿tú te diste cita ese día o completamente no estuviste? Claro que sí, Juliana, la verdad que yo estuve ahí porque en este momento, como lo comentas, hay finales en el semestre, es final de semestre, las cosas se están poniendo un poco estresantes, los trabajos finales, exámenes, etcétera. La verdad que sí fui, me divertí muchísimo con los Amigos Invisibles, la Sonora Dinamita. La verdad que es un evento grandioso por parte de la universidad, el traer a este tipo de artistas que traen una fiesta para los alumnos. Y bueno, recordemos también que tenemos nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook Censor UABC, nuestro canal de YouTube Censor UABC, donde ustedes pueden ver todos los episodios pasados de esta temporada y de otras, y asimismo nuestra cuenta de Instagram, donde ustedes nos pueden seguir cada paso para ver qué estamos haciendo a través de este programa para ustedes, censores, nuestro público televidente. Y bueno, hemos llegado al final y ahora, pues, ¿qué sigue? Esto es Censor UABC, temporada 13.